Momento del resumen de noticias de hablar sobre la salud, el tema tan primordial para el ser humano, la salud. Y por eso tenemos a nuestra encargada en esta sección, que es Mercedes Trombetti. Ella va a hablar de un tema realmente preocupante y que indudablemente causa muchos problemas a la persona. Es nada menos que el mal de Alzheimer. De ese tema va a estar charlando Mecha Trombetti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí, como cada semana, nuestra salud, llegando a su casa para la prevención, para ayudarlos a conocer un poco más de cada enfermedad y así actuar de la mejor manera posible. Esta semana el tema que tenemos es Alzheimer. Alzheimer es una enfermedad que hace muchos estragos, es obvio, en gente mayor, y es una enfermedad que, a pesar de los avances de la ciencia, si bien ha logrado paliativos y muy buenos tratamientos, es una enfermedad que no tiene cura. Para eso, para ver cómo seguimos al paciente, cómo podemos ayudarlo y para conocer toda esta enfermedad, es que estuvimos con el doctor Edgardo Gasparini. La entrevista fue realmente productiva. Escuchémoslo. El Alzheimer en sí es una enfermedad que se caracteriza por un déficit cognitivo, o sea, la pérdida más característica, la más común es la pérdida de la memoria, que con el tiempo esa pérdida lleva a un estado de demencia y se debe específicamente a un tema médico, que es la pérdida o la caída de acetilcolina, que es un neurotransmisor. Esa sería la definición del Alzheimer. Es un déficit cognitivo, una caída de aprehensiones, de cosas muy comunes en las personas, como son la memoria, de aprender cosas que habitualmente él sabía hacer, perderlas, esas capacidades de desorientación, de agitación, cambia el estado de ánimo del paciente también, y es algo que siempre estuvo, pero fue descubierto recién en 1906, pero sí, siempre estuvo esta enfermedad. Y sí, la característica es la pérdida de memoria. Eso sería la definición en sí del Alzheimer. Claro, por allí creemos que es una enfermedad de la época, pero lo que pasa es que no, a lo mejor no era detectada o no ha sido estudiada. Cada vez se sabe más de la enfermedad, a pesar de que no tiene cura, inclusive hay una vacuna, pero es así, como vos decís, o sea, siempre estuvo. Siempre estuvo. ¿Y las causas, hay alguna manera de decir no hago esto o me cuido de tal o cual cosa para evitarlo? Hasta ahora se comprobó que la causa es la caída de acetilcolina, de este neurotransmisor, y también hay una proteína en el cerebro que se llama lipoproteína E, que produce sedimentos de placas amieloides, como si fuesen de proteínas en el cerebro, y el cerebro en sí empieza a llenarse de esas plaquitas y se empieza a atrofiar y empezamos a perder las capacidades que tenemos. Pero hay cosas que estimulan la caída de acetilcolina y que esto ocurra, que son las que casi todos sabemos, o sea, es mantener los lípidos bajos, tener la presión arterial controlada, tener la glicemia, la diabetes, como dice la gente, controlada, tener una vida relativamente saludable en las comidas y haciendo actividad física. También se lo ha relacionado con otro tipo de cosas, como por ejemplo los contaminantes externos. No hay una directa, o sea, un laxo directo con los contaminantes, pero se lo habla mucho al aluminio, a personas que consumen alimentos que fueron cocinados en ollas, en sartenes de aluminio. No se sabe por qué, pero también con el asbesto, con los viejos tanques de agua que tenían fibrocemento, hay una relación que no sé si es tan directa, pero siempre se lo menciona. Y también los procesos propios cerebrales, o sea, personas que han tenido microinfartos o múltiples infartos o ACV cerebrales tienen predisposición a desarrollar Alzheimer. Y también algo raro, pero también se menciona, personas que han tenido varios traumatismos craneoencefálicos, o sea, boxeadores o que por cualquier tipo de deporte o actividad tienen traumatismos en el cráneo, son personas que tienen predisposición a padecer Alzheimer. Es una enfermedad, no sé si hereditaria, pero la predisposición puede ser hereditaria. La predisposición que se detalla es muy baja. Se dice que en familias que hubo personas con Alzheimer hay un riesgo aumentado relativamente con personas que en su familia no hubo casos de Alzheimer, pero la tasa es muy baja. Se habla en porcentajes de un 0,4 a un 1%. Es muy baja la relación, pero se lo menciona.
Decimos que en general en personas mayores, pero ¿desde qué edad puede tomar? Normalmente no hay una relación en el sexo, se ve más frecuentemente en ustedes las mujeres porque viven más, entonces se ve más, y se comienza, a pesar de que raramente puede pensar antes, después de los 65 años comienzan los síntomas. Y no hay diferencia en razas, o sea, en todas las razas las prevalencias son iguales. Doctor, con respecto a los familiares, ¿cómo pueden ir detectando? O sea, porque olvidos o situaciones así tenemos por allí la mayoría, pero detectarlo como para llevar al paciente al consultorio, a los síntomas. Normalmente todo comienza en forma muy vaga, que son olvidos a corto plazo, o sea, la pérdida de la memoria a corto plazo, reciente. Vos le preguntás a una persona que comienza con esta enfermedad y se acuerda cuánto pesó su hijo. Y el hijo ahora tiene 60 años. Pero no se acuerda si hace 5 minutos desayunó. Es esa pérdida. Todo empieza a ser muy sutil. Todos tenemos pérdida de la memoria reciente. El asunto es cuando esa pérdida de la memoria reciente pone en riesgo también a terceros. O sea, no es lo mismo que yo salga y digo, uy, puse o no puse la llave en la puerta, puse llave o no, a que en la semana 3 veces dejé la comida encendida en el fuego, o el auto con las llaves puestas en marcha dentro del garaje. O sea, son olvidos importantes donde ponen en riesgo a terceros, y también se caracteriza por cosas muy puntuales como la desorientación. O sea, una persona que sale a hacer compras, como decimos acá, los mandados, y no la encuentran perdida, agitada, y dice, ¿qué pasó? No sé volver a mi casa. Se perdió en las 4 cuadras de donde vive él, no reconocer en qué día de la semana está, cosas que ya llaman la atención. Esas son las cosas más puntuales. Cuando esto ocurre se cree que el paciente ya tiene 2 años casi de que se empezó a meter en esta enfermedad o esta enfermedad en él, y lo fue manifestando, tapando esos pequeños olvidos con pequeñas cosas, pero ya está instalada la enfermedad. Doctor, y generalmente lo trae el familiar, pero de ser un paciente relativamente joven y que se da cuenta de ese tipo de cosas y se presenta al consultorio, ¿cómo actúa el médico? No, o sea, ante todo se hacen unas preguntas, un examen clínico, consultas típicas y preguntas típicas de la evaluación del paciente. Los síntomas más característicos son estos, los olvidos a corto plazo. En etapas más avanzadas se ven otras. El Alzheimer tiene 3 etapas. Vamos a empezar por la etapa más leve, que sería la que vos me estás preguntando, porque ya la etapa 2 y 3 ya el paciente en sí está, no sé si institucionalizado o con todo un sistema en su casa, porque ya se transforma en dependiente. Ya no es un paciente autoválido que pueda hacer las cosas por sí mismo. El paciente viene por los olvidos. Primero hay que diferenciar esto que decíamos de los olvidos que ponen en riesgo a terceros de olvidos banales que todos tenemos cuando tenemos muchas cosas. Y después aparecen otras cosas. Por ejemplo, cuando se pasa de esta etapa leve a moderada, aparecen afasias o aprasias, que es cuando uno pierde la capacidad de olvidarse o de saber lo que había aprendido. Por ejemplo, uno sabe que el botón de la camisa está, el otro se llama mojar, pero no sabe cómo abrocharlo. O sabe que una caja de fósforo es una caja de fósforos, la relaciona con el fuego, pero no sabe cómo prender un fósforo. Después olvidos con las palabras o nombrar cosas y después aparece también la desorientación en la misma casa, comenzar a perderse. Esta no es mi casa, la relaciona con una casa donde vivió antes y así. Esos ya son olvidos más marcados. Normalmente la persona consulta por olvidos comunes, y para eso hay un montón de test que se hacen en el consultorio, como el test de los 7 minutos, el test de Logo, el mini mental test. O sea, hay varios test que uno puede hacer en el consultorio y detectar si hay ya un déficit cognitivo marcado, como para hacer una interconsulta ya especializada para algunos estudios, como resonancia magnética, espectroscópicas o tomografías especificadas para este tema, para detectar en sí la enfermedad. O sea, esos serían los elementos para diagnosticarlo definitivamente. Exactamente, sí. Estamos. Y con respecto a los familiares, es decir, bueno, evidentemente para prevenir el familiar no puede hacer nada, solamente seguirlo. Se puede prevenir con lo que decíamos antes, o sea, tener una vida activa, cuidarse en su salud, pero una vez que detectó la enfermedad ya hay que armar todo un grupo de trabajo a nivel familiar, que es muy difícil muchas veces porque el paciente va quemando etapas y lo que necesita es contención, porque este paciente, de ser una persona normal, empieza a ser una persona que empieza a tener olvidos, empieza a confundirse, sale a la calle y no sabe cómo volver,
puede ser que comience con cuadros de confusión, donde empiece a confundir a los hijos con los hermanos de él, que algunos ya no están, a lo que es la suegra, que es una mujer mayor, con la mamá. O sea, hay todo un cuadro de confusión que bueno, hay que preparar a la familia, explicar uno por uno cómo son estas etapas, y por supuesto que hay medicamentos para esto. Hay pacientes que hacen un periodo de agitación donde se ponen un poquito violentos, hay otros que entran en una etapa como de depresión. Cada una de esas etapas se trata. Sí, esa era una de las preguntas, o sea, pueden llegar a tornarse violentos, ¿no? Hay algunos pacientes que más que violentos, es como que ellos reaccionan, si el paciente está agitado por algo, se está poniendo nervioso por algo, que normalmente no se sabe por qué, comienza al atardecer, a la tercera o a la noche, empiezan a hacer, no sé si cuadros confusionales, pero se empiezan a desorientar. Si uno le habla con voz pausada y le explica, es como que va a entender, pero si uno se pone, ya te dije, y le contesta, es como que él también retruca o contesta, es como que uno es un feedback donde se va incrementando esto y se torna violento, pero con tranquilidad, explicándole muchas veces, la gran mayoría, y siempre con el cuidador que está presente, se logra controlar la situación, pero hay algunos que se ponen violentos, ¿sí? O sea que es una enfermedad que ya en sus últimas etapas es más tratar a la familia más que al paciente. Sí, a los dos. O sea, el paciente va a necesitar cuidado permanente y la familia tiene que prepararse mucho, entender mucho. Hay inclusive páginas, pacientes con Alzheimer, familias de pacientes con Alzheimer, hay grupos de autoayuda porque es realmente muy difícil y muchos pacientes llegan a una etapa donde no se lo puede tener ya en su domicilio. Terminan institucionalizados en geriátricos o en residencias para mayores porque ya necesitan autocuidados permanentes, o sea, pañales porque se transforman en incontinentes, están prácticamente todo el tiempo en cama, hay que darles de comer en la boca, es complicado. Doctor, como para aconsejarle a la gente, es decir, de pronto hay que hacer una consulta después de determinada edad o un control, o sea, como hacemos el control ginecológico a las mujeres o algo así, a nivel neurológico. El tema más llamativo, vuelvo a ser reiterativo en esto, es la memoria a corto plazo. O sea, si usted nota que tiene olvidos casi permanentes, varias veces en el día, de cosas importantes que no podría ocurrirle o no le ocurrían hace 1 o 2 años atrás, que se encuentra en una situación donde salió y no sabe cómo volver a su casa, que está con dinero en la mano donde tiene billetes de distintos números y valores y tiene que dar un vuelto y no se da cuenta de que 35 pesos lo debe formar con 2 de 10, 2 de 5 y 1 de 5 y no sabe cómo, eso ya es un llamado de atención. Que leyó un libro, que se empieza a olvidar de nombres de personas que ve frecuentemente, debería ser una consulta. Porque por allí pasa, a lo mejor por distracción o lo que sea, es más de una vez que uno empieza a leer un libro y llegó a la mitad y me falta un pedazo y vuelvo para atrás. Sí, no, eso se ve en consultorio. Mercedes se hace un mini mental test, el test de los 7 minutos, el test de reloj, como te dije, el test de lobo, hay varios test que lo hacemos y automáticamente salta, de hecho se ha hecho, salta en consultorio que, bueno, el paciente que tiene que dar un test en 10 puntos termina dando 4 o 3, bueno, está llamativo. Son preguntas muy frecuentes, al paciente se le dice que en un minuto me diga todos los animales que él puede decir. Y empiezan diciendo vaca, perro, toro y quedaron. Y está el otro que sigue. Y después hay un dibujo muy simple que es el dibujo de un reloj, donde se le dice una hora determinada y acorde a cómo forma el reloj, a cómo forma las manecillas del reloj y lo que escribe en el dibujo y cómo pone los números y más, se hace un catálogo, digamos un baremo con números, con una puntuación que determina si el paciente o no, eso se puede hacer en consultorio, tiene o no Alzheimer. Claro, porque otra de las cosas que yo digo un poco en experiencia, lo que tenemos chicos jóvenes alrededor, más que en tecnología sobre todo, nos acostumbramos a explícame, contame y no lo retenemos porque por allí siempre los tenemos a mano. Eso es importante aprenderlo también. También es importante aprender. También uno no se niega a la tecnología o antes que uno andaba con la agendita o la libretita, pero ya te digo, te das cuenta porque algo está pasando, o sea, no puede ser que yo haya perdido la memoria en tan poco tiempo. Es la consulta más común. Y después, bueno, en personas mayores que por ahí están o viven solas y demás, lo traen los hijos. Y notan cosas que, bueno, que ya no están, que son las etapas más avanzadas, ¿no?
Bueno, doctor, ¿algo más para agregarle? Sí, cómo no. Sí. Se podría hablar un poco más del tratamiento del Alzheimer. El Alzheimer tiene un tratamiento detectado en etapas leve, moderada y severa, en la etapa 3. En la etapa leve es donde más se actúa. Hay medicamentos que son recaptadores de acetilcolina, como son muy conocidos. El que ha tenido un papá, una mamá, un tío o un abuelo con esta enfermedad lo sabe, que son el donepezilo y el memantine, también la rivastimina y galactamina, que son medicamentos que retrasan estas placas y esta atrofia cerebral y esta placa de sustancia amiloide que se pone en el cerebro. Y después hay una vacuna que todavía se llama N1972, que no está muy desarrollada, que se ha visto en los que se está estudiando que da un efecto en seres vivos del retraso de estas placas de amiloide, de esta atrofia cerebral. Eso está en estudio. Todo lo demás son tratamientos de tipos conductuales, o sea, cuando el paciente ya está en una etapa avanzada, ya después se le empiezan a dar medicamentos para que no esté agitado, nervioso, como decíamos antes, para que no se deprima. Hay que trabajar mucho con el tema de la alimentación, de la higiene y de los autocuidados, que son tratamientos, ¿no es cierto?, que lo acompañan en toda la enfermedad. Y el grupo familiar, ¿no es cierto? El grupo familiar, porque es algo que desglosa a la familia. Si te pasa con un padre o con alguien que es importante dentro del grupo familiar, es como que se lo pierde la enfermedad y hay que empezar a cuidarlo con cuidados casi como un niño. ¿Alguna diferencia el paciente cuando por allí la familia no puede y tiene que ubicarlo en algún lugar, hablando de un geriátrico o alguna cosa así, el tratamiento al paciente con respecto a si estuviese en su casa? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, la enfermedad puede desarrollarse distinto si está atendido en su casa o si está atendido fuera de su casa. Normalmente cuando se va de su casa es porque ya está alienado, o sea, él ya no conoce a su... Es como que quedó, no sé, la vestimenta, la carcasa externa de tu papá. O sea, ya no es más tu papá, pero ya no te conoce a vos como hija, ya no reconoce más su casa, ya no reconoce sus cosas, es como que está en otro mundo, está disperso. Estar en su casa o estar en una institución es lo mismo para él. El tema es por ahí que la familia se alivia un montón de otras cargas que no la puede hacer, porque tiene que estar una persona permanentemente ahí, tiene que ver a alguien para la higiene y para la alimentación, y es algo que en otro lugar se lo pueden dar. Sí, yo en realidad lo hablaba un poco bien por eso, pero sobre todo porque la familia a veces nos sentimos mal en esa situación, como que culpándonos de algo. No sé si culpando, yo pienso que todo aquel que institucionaliza a un familiar siente un poco, ya esto es otro tema, un poco de culpa. El tema está no es lo mismo institucionalizar a una persona, un adulto mayor, en todos sus cabales, en todo su esplendor de la tercera edad, que sea jovial, que sea activo, y lo llevas a un geriátrico o una residencia para mayores, que una persona mayor que está totalmente alienada, que no sabe dónde está, que ya no reconoce más nada, que simplemente late su corazón, siente dolor, siente frío, calor, tiene hambre y es como un ser que ha perdido toda la capacidad cognitiva, o sea, realmente no conoce, no sabe dónde está, por supuesto que siente un montón de cosas. Y la institucionalización es algo que lo decide en sí siempre la familia. Hay gente que hasta último momento tiene el adulto mayor en su casa y hay gente que por razones personales, familiares y demás decide la institucionalización, va todos los días a ver si necesita cosas, si come, si no come, las vacunas y demás, pero bueno, deciden la institucionalización. En este caso es muy particular, es según cada uno. Bueno, doctor, 1.000.000 de gracias. Espero que le haya servido. Bueno, agradecemos al doctor Gasparini porque creo que nos ha satisfecho realmente en todo lo que queremos saber, de lo que necesitamos saber. Y espero que realmente les sea útil para un familiar, para un amigo, un vecino. Son situaciones en las que el entorno es muy difícil estar solo, pero es una enfermedad en la que no se está solo. Él lo aclaró. Hay grupos, hay instrucciones, hay CD, hay DVD,
obvio, aparte de los profesionales que no solo van a tratar al paciente, sino que ayudan al entorno a cómo colaborar para no destruir la familia, porque en algunos casos es tremendo, sino también para que lograr con el paciente llegar a un final feliz, por lo menos consciente. Bueno, espero que les haya sido útil. Me alegro una vez más de llegar a su casa con una nueva Nuestra Salud. Hasta la próxima semana. Gracias, Mercedes, por la información tan importante. Nosotros ahora vamos a la farmacia de turno en la región. En Arequito, Farmacia Bucela. En San José de la Esquina, Farmacia Losada. Y en Arteaga, Farmacia del Pueblo. Esto ha sido todo. Hasta aquí hemos estado compartiendo con ustedes información del resumen de noticias. Recuerden que cada hora podemos estar con ustedes en información que requiera el ámbito local o foral.